que mi hijo y su esposa estaban con planes de ir a otro lugar. En realidad él tenía planes de ir a Nueva Zelanda por un programa de palabra de vida, en fin. Pero de una manera increíble e inesperada los planes se cambiaron y un día me llama y me dice: papá, me negaron la visa para ir a Nueva Zelanda y tengo ahora otra opción. ¿Y cuál es la opción? Voy a Argentina. Más no podía pedir. Así que en esta mañana, hoy está mi hijo y su esposa, mi nuera, están aquí. Para mí es un placer poder presentarlos en esta mañana, José Daniel y su esposa Rachel. Así que ponte de pie rapidito, José Daniel, allí para que le vean. Nosotros estamos, mi esposa y yo estamos tan orgullosos de ellos, de tenerles con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso? Y también tengo el placer de presentar, cuando yo me casé, escuchen jóvenes, cuando uno se casa adquiere muchas responsabilidades. Entre ellos la larga lista de familiares que tu esposa va a tener. Entonces para mí es un placer también presentar a mi sobrina y a su hija que están aquí en esta mañana, Lorena y Lucía. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso de bienvenida? Ahí Lorena y Lucía, para mí es un placer enorme. Ellos vienen de Mar del Plata. En realidad, Héctor, cuando la vio, le dijo: yo te conozco a ti de chiquita, ¿no? Porque ella, cuando era niña, muy chiquita, iba a los campamentos de palabra de vida y también en algún momento visitó la iglesia en sus primeros años. Estoy hablando hace 30 años atrás. Casi dije tu edad. Así que estamos tan contentos con mi esposa de poder tenerle en esta mañana, y para mí es un placer poder compartir con ustedes en este tiempo. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia en la carta de Gálatas? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, y vamos a ver allí una porción de las Escrituras y esperamos que Dios esté hablando a nuestro corazón en esta mañana. Parece que en estos días todo el mundo estaba esperando el invierno y de repente comenzó a entrar el verano. La semana pasada, bueno, por lo menos yo me estaba muriendo de frío y hoy parece que el calor está ahora llegando a Buenos Aires, ¿no es cierto, Iván? Sí, qué cosa tan loca y rara, ¿no es cierto?, de estos días. Iván ya se está sacando la ropa, ¿no? Pará ahí nomás. Así que qué clima tan loco en estos días. Pero qué bueno que podemos disfrutar de algo de calor. Muy bien, Gálatas, capítulo 6. Versículo 11 en adelante, al versículo 13, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Versículo 14 para cerrar. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No es más, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En el ámbito cristiano, en el ambiente evangélico, hoy día encontramos personas que hacen uso de la piedad o de actividades muy piadosas para sacar provecho de alguna manera de los mismos cristianos. Personas que van en una manera orgullosa y arrogante promoviendo su propia imagen,
promoviendo inclusive sus actividades o su ministerio. Hoy día, en ciertos círculos cristianos, hoy día en ciertos círculos evangélicos, líderes cristianos se promueven a sí mismos utilizando perfiles o principios muy seculares, como por ejemplo, llegar tarde para aparentar que son personas muy ocupadas. Como una vez me dijo inclusive un hermano en la fe, estábamos comprometidos a llegar a una reunión y me dijo, escúcheme, esto me pasó a mí, yo no es que lo percibí, me pasó, me dice, mira José, vamos a llegar media hora después. Digo, ¿para qué? No, ¿cómo vamos a llegar tarde? No, es que así aparentamos que somos muy ocupados. Entonces, yo quedé pensando, sí, toda mi vida luché para llegar temprano y ahora vos me decís que voy a ser más importante porque llego tarde. Pero es la psicología, es la filosofía que utilizan. Llegar tarde, por lo menos eso fue lo que me dijo, llegar tarde o después que los demás, para aparentar que soy muy ocupado o que la gente me está esperando. Utilizar un lenguaje agresivo, inclusive aparentemente vulgar o con doble sentido en las iglesias, y los jóvenes dicen, wow, él sí dice la verdad. Y son atrapados, inclusive los jóvenes, de una manera muy sutil con este lenguaje y aparentan ser muy espirituales, pero en realidad van acomodándose a mentes débiles que ven en este individuo, líder, persona, una gran imagen, una autoridad, un gran líder, porque él sí dice la verdad, él sí habla la verdad. Inclusive recuerdo una vez de una manera incómoda escuchar a un líder cristiano decir ciertas frases o hacer utilizar el humor, utilizando un doble sentido desde el púlpito, y los jóvenes cristianos lo aplaudían. Era muy incómoda la situación. Pero es lo que a veces utilizan ciertos líderes en una forma arrogante y orgullosa para ganar terreno dentro del ámbito cristiano. Pero ¿qué puede ganar? ¿Qué puede ganar? ¿O cuál es el objetivo o el propósito de un hombre que haga este tipo de cosas dentro de una iglesia, dentro del ámbito cristiano? ¿Qué puede llegar a ganar? Mucha de nuestra gente que viene a las iglesias son muy humildes. Pues este tipo de gente persigue lo que el hombre siempre ha perseguido: poder, control, autoridad e inclusive, en algunos casos, dinero. Esto de que el hombre siempre persigue el control, autoridad, poder sobre la gente, no es de ahora. Viene desde tiempos, historia y tiempo atrás. Inclusive lo que Pablo está batallando y luchando acá en Gálatas es justamente gente orgullosa y arrogante que quería tener el poder y autoridad sobre la iglesia, sobre los creyentes. Líderes, hombres que utilizaban la piedad en una manera egoísta, hipócrita, para conquistar mentes débiles y tener poder y autoridad sobre tales personas. En el versículo 11, justamente, Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo está utilizando en realidad una expresión exagerada para mostrar su profunda preocupación por lo que estaba sucediendo en la iglesia. Quiero que escuchen bien, quiero que vean bien. Mirad con cuán grandes letras. Yo mismo lo estoy haciendo, ni siquiera estoy dictando esto, porque lo que tengo para decirte es una profunda preocupación en mi corazón. ¿Y qué era lo que tanto preocupaba a Pablo? Justamente esto que venimos exponiendo de líderes religiosos, orgullosos y arrogantes.
bien lo expresa en el capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3, déjame mostrarte, versículo 1, capítulo 3 y 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó para obedecer? Esta era la preocupación de Pablo. Por eso Pablo dice: mirá con cuán grandes letras os escribo. Yo mismo lo estoy haciendo. Estoy profundamente preocupado. ¿Quién los fascinó para no obedecer al Evangelio de Dios? La respuesta, en un resumen rápido, es lo que en aquel entonces llamaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran un grupo élite religioso que comenzó a mezclar la gracia con la ley. Por un lado, ellos enseñaban: sí, bueno, hay que creer en Dios, hay que creer en Jesucristo, pero eso no es tan importante. Lo más importante. Por eso ellos exigían cosas como: tienes que guardar el sábado. Puedes creer en Jesús, pero si tú no guardas el sábado, no es suficiente. Puedes creer en Jesús, pero tienes que circuncidarte. Si tú no te circuncidas, no es suficiente. Hoy día hay algunos grupos que van haciendo énfasis también en la ley y desplazando la gracia y haciendo más énfasis en guardar el día sábado. Guardar el día sábado. Algunos creyentes creen y dicen que ellos son sus hermanos. Algunos quizás ya están más o menos enterados de lo que estoy hablando, pero hoy día existen grupos religiosos que hacen énfasis en la ley más que la gracia. Este grupo es justamente los judaizantes. Pablo siempre estuvo debatiendo con este tipo de personas, estos grupos falsos maestros que de una manera orgullosa y arrogante querían conquistar la mente y el corazón de los creyentes. Por ejemplo, fíjense en Colosenses capítulo 2. Colosenses es una carta frontal contra los judaizantes y otros grupos que iban dando falsas enseñanzas a los creyentes. Lo más curioso es que estos judaizantes se originaron dentro de la iglesia cristiana. Eso es lo tan curioso. Falsas doctrinas que se fueron levantando dentro de la misma iglesia. Es como que si hoy acá en tu iglesia, en nuestra iglesia, se levantaran personas dando falsas enseñanzas en medio de ustedes o en medio nuestro. Por esto siempre debemos tener una mente muy despierta y estar madurando y creciendo en la fe cristiana y en el conocimiento de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, en Colosenses capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo escribe y dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso,
tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que estos grupos judaizantes iban usando así un poco el tema de la fe y la gracia, pero en realidad ellos tenían como prioridad y énfasis ritos basados inclusive en la ley. Ahora, los judaizantes bien eran más grupos judíos que se habían convertido al evangelio, pero que ellos defendían muchísimo la ley, las costumbres judías. Y una de las cosas que ellos querían imponer era la circuncisión. La verdad que esto es bastante difícil, complicado y hasta delicado de explicar, esto de la circuncisión. Algunos saben de lo que estoy hablando, otros quizás ni se van a enterar, así que es bueno que puedan leer un poco más. Pero, dice el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circunciden. La circuncisión era un rito judío, es una práctica y un rito judío. Tiene que ver con una cirugía, podríamos decir, una cirugía que sobre todo era hecha para los hombres, o es hecha para los hombres. Para los niños o para los bebés ya era algo complicado, pero era más fácil hacerlo para un bebé. Hacer la misma cirugía para un hombre era bastante delicado y bastante complicado. Estos judaizantes decían, tienes que circuncidarte. Así que exigían cosas que a la gente inclusive le daba terror poder cumplir tales cosas. Pero ellos no se comprometían a hacer tales cosas. Así que no solamente hay un juego de orgullo y vanagloria en estos hombres, sino también de hipocresía, en exigir cosas que aún ni ellos mismos son capaces de cumplir. En primer lugar, vemos acá lo que es el orgullo religioso de esta gente, y que por lo tanto nosotros debemos evitar el orgullo religioso o el orgullo ministerial que podamos tener dentro de nuestro corazón o dentro de nuestra propia iglesia. ¿Por qué el orgullo es un pecado tan grande? El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y nos da a nosotros y nos las da a nosotros mismos. El orgullo es en esencia una autoadoración. Yo hice, yo logré, viste cuántos discípulos tengo, viste yo evangelicé, yo evangelicé más que tú. Pablo inclusive expresa esto en Filipenses, cuando él habla de que estando en la cárcel, él ha progresado en el evangelio. Y entonces dice, algunos a la verdad predican a Cristo por amor, pero otros predican a Cristo por contienda, pensando que van a añadir aflicción y dolor a mis prisiones. Ellos están tratando de competir conmigo predicando el evangelio. Algo así como, tú ganaste 3 almas para Cristo, bueno, yo voy a ganar 6. Es una competencia tonta. Y dice Pablo, ¿qué pues? Que de todas maneras, lo mejor es, Cristo es anunciado. Algunos lo hacen por amor, otros lo hacen por envidia, pero al fin y al cabo están haciendo lo que yo tanto deseo, predicar el evangelio. Así que esta gente lo que realmente estaba tratando era de una forma vana, orgullosa, competir con la obra de Dios, competir con aquellos que realmente estaban sirviendo al Señor. Una persona orgullosa solo desea quedar bien con la gente. Una persona arrogante, orgullosa, que va tratando de mostrar su propia imagen, solo desea quedar bien con la gente, no importa el precio que tenga que pagar.
Una persona orgullosa no reconoce errores. Una persona orgullosa nunca pide perdón. Alguien de un corazón arrogante no se sujeta, pero quieren tener el control. No ven ni valoran las virtudes que otros tienen y maximizan los errores de los demás. Esto es lo que hace un hombre, una persona de un corazón orgulloso. No reconoce errores, nunca va a decir, me equivoqué, lo que hice estuve mal. Siempre va a justificar, inclusive los errores que comete. Y, por supuesto, nunca va a pedir perdón. Nunca va a decir, perdóname, lo que hice estuvo mal. ¿Cómo puedo remediar lo que hice? Tenés razón, yo me equivoqué. Jamás va a tener una actitud como esa. Nunca va a pedir perdón. Eso sí, siempre va a haber los errores de los demás. Y por más que tú hagas bien las cosas, va a decir cosas como, por ejemplo, ¿viste el muchacho que dirigió las canciones? Canta muy bien, pero es desafinado. Él canta muy bien, pero no sabe llevar el ritmo con los músicos. Siempre va a haber un error, aun cuando las personas tengan grandes habilidades. Nunca va a haber las virtudes de las personas. Y aún más, va a maximizar y a agrandar los errores que otros tienen, con un propósito y un solo objetivo: quedar bien él. Siempre voy a quedar bien. Pero eso sí, los demás se equivocan y un error es grande, pero yo hago mejor las cosas. Así que una persona con orgullo va a tener esta actitud de no reconocer errores, nunca va a pedir perdón, nunca va a reconocer, siempre va a ver a los demás y va a maximizar, va a agrandar los errores que otras personas tienen. El versículo 12, ya en la segunda parte, va diciendo, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Una persona orgullosa no solo es arrogante, es cobarde. Nunca va a asumir un compromiso fuerte, como los verdaderos creyentes que estaban dispuestos a ser perseguidos, aún a morir por la cruz de Cristo. Dice Pablo, esta gente hace lo que hace para no ser perseguidos por la cruz de Cristo. Van a utilizar otros valores, van a utilizar otros principios, pero nunca van a tener un fuerte compromiso con la fe y la fe cristiana. Así que además de arrogantes, son cobardes y además son muy hipócritas. Algo de esto ya había mencionado, el versículo 13 justamente dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Los arrogantes y orgullosos son personas que van exigiendo cosas a los demás que ellos mismos nunca van a cumplir. En la Escritura y en la historia de la Iglesia, además de los judaizantes, encontramos algunos ejemplos en la Iglesia y ejemplos que Cristo mismo citó de personas que fueron muy arrogantes y de personas que crearon división en la Iglesia y en la obra de Dios. Veamos rápidamente algunos de estos ejemplos, dos ejemplos que tenemos por delante. El primer ejemplo que te voy a mostrar muy claro está en Tercera de Juan, versículo 9. Tercera de Juan, versículo 9. Algunos ya saben de lo que estoy hablando acá, de un hombre llamado Diótrefes. Versículo 9 dice Juan, yo he escrito a la iglesia,
Es decir, me quiero comunicar con la iglesia. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, y aquí la actitud arrogante y orgullosa de un líder, porque se ve que era como el encargado de la iglesia. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos en la iglesia, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe, los expulsa de la iglesia. Este tipo de personas traen división en el ministerio y en la iglesia. Juan estaba queriendo visitar la iglesia, escribía a la iglesia, quería enseñar, exhortar, animar a los hermanos, y se encuentra con un limitante, un problema. Un hombre arrogante, un hombre orgulloso, Diótrefes. Indudablemente era miembro de la iglesia, estaba en medio de la iglesia. Y dice, he escrito, me he querido comunicar, he querido llegar con ustedes, pero este hombre no nos recibe. Nos pone límites. Él quiere hacer las cosas a su manera. Así que vamos a ver qué es lo que va a suceder. Ahora, este hombre no se dice nada más de esta iglesia o cuál fue el final de Diótrefes, pero gente como esta, por su orgullo, su arrogancia, solo puede llegar a destruir o dividir la obra de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con personas así? ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de personas orgullosas, arrogantes? Bueno, en primer lugar, debemos denunciar a personas como estas. Debemos hablar con la persona indicada en la iglesia o en la obra para denunciar a gente así. Y que gente como esta, arrogante y orgullosa, no esté ganando terreno dentro de la obra de Dios. Juan lo que está haciendo es denunciar a Diótrefes. En segundo lugar, se tiene que hacer con este tipo de gente lo que a nadie le gusta hacer. ¿Sabes qué es lo que a nadie le gusta hacer? Tiene que confrontar a esta persona y decirle, básicamente, mira, ven acá, sentémonos. Lo que tú estás haciendo está mal, no es correcto. Tu orgullo está estorbando nuestra iglesia. Pero este tipo de acto, aconsejamiento, tipo de charla, no queremos tenerla, no queremos confrontarla. Inclusive a veces vemos personas que van cometiendo errores y no les decimos nada, pero cuando la persona tiene consecuencias, tiene las consecuencias de sus errores, entonces decimos, yo sabía que iba a terminar así. ¿Y por qué no le dijiste nada? Si tú sabías que iba a terminar de esa manera, ¿por qué no te acercaste? ¿Por qué no le confrontaste? Nosotros en estos días he estado teniendo tiempo con los líderes de clubes bíblicos y hablando justamente del hecho de confrontar personas cuando están en su pecado, y decíamos algo como, no tenemos la culpa de los errores que las personas cometen en la vida, pero puedo llegar a evitar que una persona llegue a tener un fracaso. ¿Y cómo lo hago? Confróntala, háblale, confronta a la persona, dile lo que está mal. Este tipo de personas debe ser confrontada. Y si no cambia, bueno, es responsabilidad del individuo. Por lo menos tú y yo vamos a cumplir con el hecho de confrontar a esta persona y decirle que lo que está haciendo y su actitud está mal. ¿Qué tipo de personas quiénes son los individuos que logran o llegan a dividir una iglesia o la obra de Dios?
Las personas que dividen la obra de Dios son los que cuestionan y ponen en duda las verdades ministeriales. Aquellos que siempre están cuestionando las acciones de la autoridad de la iglesia. Tomamos una decisión. ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué Iván tuvo que hacer tal cosa? ¿Por qué tuvo que pintar la iglesia de esta manera? ¿Por qué tuvo que cambiar la silla? ¿Por qué tuvo que hacer esto? ¿Por qué cambiaron el horario de la escuela dominical? ¿Por qué cambiaron la silla? ¿Por qué esto? ¿Por qué compraron tal cosa? Y siempre están cuestionando y cuestionando y cuestionando. Y siempre hay alguien que los escucha. Siempre. Así que personas que van cuestionando a la autoridad son personas que pueden lograr llegar a dividir la obra de Dios. Son personas que dudan de la posición doctrinal del ministerio. Dudan de los principios y valores del ministerio que se está desarrollando. Dudan de la imagen del ministerio, si lo que están haciendo será correcto o no. Personas que dividen la obra de Dios son los inmaduros que solo piensan en sí mismos. Son los inmaduros que solo piensan en sí mismos. Algunos ya deben, algunos o algunas personas, algunos creyentes, ya deben dejar de ser como niños, porque ya no son niños, ya no son adolescentes. Ya son personas adultas que han caminado mucho tiempo en el Señor y ya deberían ser maduros, tomando decisiones maduras e involucrándose en las fuertes decisiones que una iglesia puede tener. Así que personas que cuestionan el ministerio, que cuestionan a los líderes, sin tener en realidad una buena razón, son personas que tienden a dividir. Son personas que tienden a dividir la obra de Dios. ¿Qué tengo que hacer con personas así? ¿Denunciarlas? Y aún confrontarlas. Déjame mostrarte un segundo ejemplo, que el mismo Señor Jesucristo habló de este ejemplo. En Lucas capítulo 18, hay un ejemplo muy claro de orgullo religioso. Y es interesante cómo Jesús expone esto ante el pueblo, los fariseos, los discípulos, los apóstoles. Y seguramente mucha gente se sintió identificada cuando Jesús estaba hablando acerca de esta situación de orgullo religioso. Pero por un lado también habló de un corazón humilde, como dando la real solución al hecho de no ser orgullosos. En Lucas capítulo 18, versículo 9, verso 9, dice Jesús: a unos que confiaban en sí mismos, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos individuos,
dos personas, dos posiciones, dos actitudes. Uno, el fariseo. Emblemáticamente, el fariseo debía ser una persona piadosa, alguien que conocía de la ley, alguien que conocía la obra de Dios, alguien que conocía muy bien la ley y el Antiguo Testamento. El publicano, un cobrador de impuestos, una persona cuya imagen ante el pueblo era un ladrón. ¿Recuerdan algún publicano en el Evangelio? ¿Publicano famoso? Zaqueo, sí señor. ¿Cómo Jesús se va a relacionar con Zaqueo? Un ladrón, un publicano, cobrador de impuestos. Así que la imagen de ambos, la imagen como tal, el fariseo, un hombre piadoso, el publicano, un ladrón. Pero la realidad era que las actitudes eran muy diferentes. Lo que realmente vale mucho en una persona no es tanto la imagen, sino la actitud y el corazón que la persona pueda tener. Y con el tiempo, la buena actitud mejorará la imagen de la persona. El fariseo, un hombre piadoso o una imagen piadosa, pero que tenía una actitud arrogante y orgullosa. Y dice, llegó al templo y se da cuenta que el fariseo dijo y proclamaba cosas que tú y yo hacemos. ¿Qué fue lo primero que dijo? Él dice, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Primero oraba, nosotros oramos. Él dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Así que el publicano oraba, ayunaba. Yo no sé si usted ayuna, puede ser que no, puede ser que sí. Algunos ven muy mal el ayuno, porque dicen, no, que eso es legalismo. No, en realidad el verdadero ayuno no es un legalismo. Si usted es una persona que ayuna en una forma correcta, mi respeto. Hay personas que ayunan de corazón y oran y lo hacen en privado y no tienen que ir proclamando por allí, ay, yo estoy ayunando, o estuve 3 días sin comer. He sabido de madres que ayunan orando por sus hijos y no comen hasta llegar a ver una respuesta de Dios por la vida de sus hijos. Mi respeto para esas mujeres. Así que el ayuno en realidad es una actitud muy piadosa cuando se habla del verdadero ayuno, que es buscar a Dios en oración, una preocupación profunda, buscando el rostro de Dios y porque necesito la respuesta de Dios. Así que el fariseo hacía algo que era aparentemente piadoso: ayunar, orar, diezmar. Eso hacemos nosotros en la iglesia. Pero la actitud de este hombre era muy arrogante. Así que la buena actitud, a ver si puedo ser bien delicado y entendible en esto. La buena actitud de una persona, la buena actitud supera el ayuno y el diezmo que podamos dar. La buena actitud de una persona supera el ayuno o el dinero que podamos dar en la obra de Dios. Para el Señor Jesús, este fariseo estaba descalificado. Por más que oraba, por más que ayunaba, por más que daba dinero, estaba descalificado por su orgullo y su arrogancia. Y hacía cosas que nosotros no hacemos: orar, ayunar, diezmar. Pero entonces Jesús aprueba al publicano, no porque era un ladrón, no porque era un hombre que sacaba dinero, sino justamente por la actitud de este individuo. Un hombre que supo humillarse, reconoció sus errores y dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Yo, la verdad que no
Yo ni merezco estar acá, Señor. Y Dios, te pido perdón. Y se humilló el publicano y buscó de Dios. Lo que Dios hoy busca de nosotros, es una actitud humilde ante Dios y aún ante los demás. Si hay algo que en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios debemos hacer, es cultivar la humildad. Y no dejar que el orgullo y la soberbia gobierne nuestra vida, gobierne nuestra mente, nuestro corazón, sino más bien que podamos practicar de una manera piadosa, sensible, sencilla, el tener un corazón humilde y humillado ante Dios. Y si hay algo en lo que usted y yo debemos trabajar constantemente, es en cultivar la humildad en nuestra vida, cultivar la humildad en nuestro propio corazón. Chicas y muchachos jóvenes, ¿sabes qué es algo que agrada tanto a tu padre y tu madre? El hecho de tener un corazón humilde ante Dios y ante ellos. Decir cosas como gracias. Habla de la humildad. Por eso es que los padres se preocupan tanto en que sus hijos sean agradecidos. Y lo primero que te enseñan cuando eres chico te dicen, ¿cómo se dice? ¿Sabes por qué? Porque los padres queremos que nuestros hijos sean sencillamente agradecidos. Y cuando un joven es agradecido, está mostrando algo de su humildad. Cultiva la humildad en tu vida siendo sencillamente agradecido. Para con Dios, para con tus padres también. Ellos mismos te lo van a agradecer. Te lo digo yo como papá. Así que si hay algo que debes hacer y debo hacer en nuestra vida es cultivar y trabajar la humildad, labrar la humildad en mi mente y corazón. Algunas cosas que tal vez te pueden ayudar para labrar, cultivar la humildad en tu vida. Sea sincero. Sea sincero. ¿No es esto lo que a veces le pedimos a la gente? ¿No es esto lo que los padres a veces le dicen a los hijos? ¿Sabes qué? No me mientas, sé sincero. Solo dime la verdad. No importa si te equivocaste, no importa si fuiste vos, solo dime la verdad, sé sincero conmigo. Seamos sinceros. Reconozcamos nuestros propios errores. Si nos equivocamos, pidamos perdón. Cultivemos la sinceridad para con Dios. Cultivemos la sinceridad para con nuestra familia. Hombres con sus esposas, mujeres con sus esposos. Cultivemos la sinceridad con nuestros hijos. Seamos sinceros con nuestros hijos. Jóvenes, sean sinceros con sus padres. Cultiven, practiquen la sinceridad. Eso nos ayuda a ser humildes. Reconozcamos nuestros errores. Humíllese ante Dios y reconozca su necesidad de Dios. Reconozca que de verdad usted necesita a Dios en su vida. Deje de pelear con Dios. Deje de luchar. Deje de poner excusas. Entienda que usted necesita de Dios en su vida. Entienda su necesidad y pida perdón. Sea sensible. No cuestione. No haga tantas preguntas. Cuestionando quizás la autoridad, algunas cosas ya establecidas. No cuestione. Sea sensible. No luche con Dios ni esté luchando con las personas. Simplemente
someta su corazón para aquello que realmente vale la pena. ¿Y qué pasa si hay cosas que vale la pena discutir porque no puedo estar de acuerdo? Pecados. Háblelos con sabiduría. Sé espiritual y no dejes de ser sincero y humilde. El tener la razón no te da el derecho de actuar en una forma arrogante. El tener la razón no me da el derecho de actuar en una forma arrogante. Aun cuando tengo la razón, puedo llamar la atención con humildad y sabiduría. Padres, esto es lo que debemos hacer con los hijos. Llamar la atención con sabiduría y humildad. Por eso dice el apóstol Pablo, creo que es en Efesios: padres, no exasperéis a vuestros hijos, háblenles con sabiduría, sean humildes. Sean humildes. ¿Y saben qué, padres? A veces es bueno pedirle perdón a los hijos, porque no siempre tenemos la razón. A veces también nos equivocamos. Y a veces es bueno decirle: hijo, perdóname, hija, hice mal, me equivoqué. Cultive un corazón humilde, sencillo, sincero. Humíllese ante Dios. Sea sincero, reconozca errores, pida perdón, tanto a Dios como a las personas. Sea sensible, sujétese a la autoridad. Esto es algo que de verdad cuesta. Esto no es algo fácil para hacer. Cuesta, por eso siempre es un tema, es un dilema. En la iglesia, en la familia, en la empresa, en la escuela, es un dilema esto de la sujeción. Pero la verdad es que es algo que debemos practicar, cultivar y hacer en nuestra vida. Ser sensibles al punto de estar dispuestos a sujetarnos. Y si nos sujetamos unos a otros, será más fácil lograr la unidad. Si nos sujetamos unos a otros, será mucho más fácil lograr la unidad en la iglesia, inclusive en la familia, lo cual es muy, muy importante. Así que examinemos nuestro corazón. ¿En qué punto, en qué terreno, en qué área estoy? ¿He sido orgulloso? ¿Estoy dejándome llevar por tal vez un poco de arrogancia? A veces estoy cuestionando demasiado. Estoy en un terreno de orgullo, vanagloria. ¿Soy un diótrefe en la iglesia? ¿Soy un fariseo? ¿O estoy tratando de ser humilde? Quizás no lo he logrado, pero estoy batallando, estoy luchando. Estoy tratando de reconocer mis errores, estoy tratando de pedir perdón, estoy tratando de, por lo menos de tratar de hacer las cosas bien, de cultivar la humildad y el buen corazón en mi vida. ¿En qué terreno estoy? Trabaje en cultivar la humildad en su propio corazón. Sea sincero, reconozca los errores, pida perdón a Dios. Pida perdón a las personas. Tal vez es un hermano en la iglesia. Tal vez es un hijo o una hija. Tal vez es a mi esposa o esposo. Pero pida perdón. El pedir perdón siempre habla bien de nosotros cuando lo hacemos. Cuando sencillamente decimos: perdóname, Iván, me equivoqué, yo realmente no quise hacerlo, no era mi intención, pero o a lo mejor era mi intención, pero te pido perdón. Pida perdón y tenga un corazón sensible para sujetarse y hacer la voluntad de Dios. Ha tocado su vida y en algunas cosas usted está luchando, y hoy es un buen día, un buen momento para doblegar su carácter, doblegar su corazón. Si en algunas áreas de su vida usted está luchando y ha sido orgulloso, arrogante, tal vez este es el buen momento para examinarse y comenzar a doblegar su corazón.
Termino con esto. Recuerdo una vez un padre de familia, era un hombre muy controlador de sus hijos, su familia. Y él decía, mis hijos vienen a la iglesia porque tienen que venir, porque yo lo digo. Claro, sus hijos tenían 7, 8 y 9 años de edad. Y él lograba que toda la familia fuera a la iglesia. Y mucha gente en la iglesia hablaba de que este hombre tenía mucho control. Algunos halagaban inclusive la actitud del hermano. Otros se daban cuenta y veían que estaba mal. Pero nadie le decía absolutamente nada. Él seguía en su arrogancia. Cuando los hijos crecieron y tenían 18, 19 años de edad, los hijos se rebelaron. Inclusive uno de los hijos estaba dispuesto a pegarle al padre. Claro, ya no podía tener el control. Ya no podía ejercer el poder que el hombre quiere tener. Poder, dominio. Aquí se hace lo que yo digo. Se terminó. Todo tiene su límite, inclusive nuestro orgullo. Todo tiene su límite, inclusive nuestra arrogancia. Y este hermano, de una manera muy triste, aprendió la lección, que su orgullo y su arrogancia se terminó. Sus hijos se rebelaron y nunca más quisieron ir a la iglesia. Su orgullo, su arrogancia llegó a su fin cuando ya no podía tener el control. ¿Es usted de esas personas que solo quieren tener el control, dominar? Tal vez este es un buen momento para comenzar a doblegar el corazón, reconocer errores, pedir perdón y comenzar a cultivar un corazón humilde, una mente y un corazón humilde en usted. Busque de Dios profundamente y sea sincero, tal como el publicano. Dios, no soy digno de estar aquí, te pido perdón, lo que hice estuve mal, y Señor, sé propicio a mi pecador. Sea sincero. Si piensa que en algo usted ha fallado, reconozca, arrepiéntase y pida perdón. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar y levantar. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Inclinemos nuestro rostro en esta mañana. Tal vez este es un buen momento para examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón, inclusive quizás pensar en errores que he cometido, quizás en cosas que yo debo reconocer, pedir perdón, quizás a un hermano, una hermana, un líder en la iglesia, tal vez es un hijo, a mi esposa, a mi esposo. Procure tener una buena actitud, doblegar su mente y su corazón ante Dios. Sea sincero, reconozca en aquello que se ha equivocado, que has fallado. Tal vez es un hijo quien deba tratar de resolver su situación con papá y mamá, y debas ir a tus padres y pedir perdón. Tú como joven a veces ves las cosas de una manera insignificante, no tiene ninguna importancia, pero te aseguro que los pequeños errores que cometemos en la vida, para tus padres, duelen mucho en el corazón. Y por más sencillo que sea e insignificante, es bueno ir y pedir perdón. Tal vez este es un buen momento para orar y decir, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar.
y ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser sincero y humilde. Querido Señor, gracias te damos por tu bondad y tu amor en nuestra vida. En esta mañana, Señor, venimos ante ti con un corazón humillado, entendiendo y reconociendo, Dios, no merecemos estar acá. Pero, Señor, tu gracia nos ha alcanzado. Tu gracia es mayor que nuestras faltas. Y, Señor, hoy ante ti queremos pedirte perdón en todo aquello que nos hemos equivocado, en todo aquello que hemos fallado. Señor, perdónanos, limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida. Señor, te ruego y te pido, te pedimos, Señor, que nos ayudes inclusive a resolver nuestros conflictos y problemas con las personas a quien hayamos ofendido. Señor, que estemos dispuestos a humillarnos, ser humildes, ser sinceros y pedir perdón. Querido Dios, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón. Señor, bendice esta iglesia, bendice a los líderes, que ellos puedan ser humildes y hacer un buen trabajo en la vida de las personas. Dales sabiduría y la gracia para gobernar tu obra. Dejamos todo en tus manos, Señor, pidiendo tu ayuda. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor